Bueno, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida hoy a nuestro invitado especial, Juan Diego Lacayo González, que es el segundo hijo de una familia numerosa de 9 hermanos y hermanas, hijo de padre nicaragüense y madre costarricense. Es abogado titulado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con un máster de leyes y administración del Linden Business Law School. En el año 2018 fundó su propia firma, JDL Abogados, con el objetivo de convertirla en una firma boutique de arbitrajes y otros mecanismos alternos de solución de controversias. Desde el año 2009 es docente universitario en Unitec en la carrera de Derecho. Está casado y con su esposa Alejandra, que es odontóloga, tienen 4 maravillosos hijos. La mayor, Alesa, de 9 años, Juan Diego, de 7 años, Jimena, que pronto cumplirá 4 años, y María Belén, que cumplirá 2 añitos. Estamos muy contentos de tener a Juan Diego el día de hoy. Agradecemos a todos que se hayan conectado puntualmente, así que le cedo la palabra. Juan Diego, bienvenido. Muchas gracias a todos. Y bueno, yo quisiera tal vez poner una presentación para facilitar un poco las dinámicas del contenido y poderles explicar un poco por dónde creo que podemos llevar el asunto. Entonces, ahora mismo. Bien, entonces esta presentación yo la preparé para un conversatorio originalmente en la Universidad Católica hace unos cuantos meses. Un grupo de docentes de la carrera de Derecho quería, digamos, ver un poco el tema. Tiene un contenido más orientado a la parte legal, entonces voy a tratar de hacerlo más amigable, pero creo que nos puede servir de ilustración, ver las imágenes, ver los nombres de las leyes, ver un poco por dónde va esto, porque normalmente nos quieren meter gol precisamente con algún tipo de eufemismos, con terminología acomodada, diseñada especialmente para poder convencer. Entonces hay muchos riesgos que han estado latentes y que hemos logrado detener como movimiento de padres de familia, pero hay otros que no hemos podido detenerlos, como la PAE, por ejemplo, como algunos proyectos de ley que ya vamos a ver más adelante que ya han sido aprobados y otros que están en agenda. Entonces, la verdad es que son muy sigilosos estos legisladores que tenemos y sobre todo los gobernantes de turno que tienen un montón de compromisos con las agendas internacionales globalistas que buscan integrar la ideología de género en todos los ámbitos, especialmente en la educación de los hijos menores. Entonces, básicamente lo que he querido abordar hoy, antes de hablar de la ley de derechos parentales, es un poco ver cuál ha sido la historia legislativa que hemos tenido en este mundo de la sexualidad o la educación sexual. Lo primero que tienen que saber es que existe legislación internacional, existe legislación nacional y también existen proyectos de ley que se están intentando aprobar a nivel legislativo en Honduras. Entonces, para que lo entiendan los que no estudiaron leyes, en el mundo de las leyes hay una jerarquía y dentro de esa jerarquía, en primer lugar, está la Constitución de la República. Debajo de la Constitución de la República están regularmente las leyes o los códigos, en este caso los códigos y luego las leyes. Sin embargo, cuando tenemos tratados internacionales, esos tratados internacionales están debajo de la Constitución, pero pasan por un procedimiento constitucional para formar parte de nuestra ley. Entonces, toda esta importación extranjera que tenemos nosotros en nuestra legislación la han traído diputados y diputadas del exterior. Algunos tienen compromisos con algunas ONGs, algunos tienen o reciben ayudas o les financiaron sus campañas. Entonces, detrás de todo esto, lo que hay es una maquinaria financiera muy fuerte. Entonces, lo primero que vamos a ver es un poco esa estructura jerárquica normativa. Lo segundo que vamos a ver son los proyectos de ley que se han introducido dentro de nuestro Congreso Nacional precisamente para tratar de aprobar leyes que están en contra de
de nuestras costumbres, de nuestras prácticas como país que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Que rompen los esquemas de la tradición familiar, cultural que tenemos. En tercer lugar, vamos a tratar de ver cuáles son los riesgos que tienen nuestros niños y niñas hondureños en este ámbito de los proyectos de ley, ¿verdad? En caso de que se aprobaran. Luego vamos a ver cómo afecta eso a nosotros, los padres de familia, que somos en términos finales los más interesados en salvaguardar la integridad de nuestros hijos. Y finalmente vamos a ver el tema que tiene que ver con las presiones internacionales, un poco el plan de gobierno, los compromisos que tiene a nivel estatal Honduras en relación con estos temas y finalizamos viendo particularmente la Ley de Derechos Parentales como una iniciativa del movimiento y que queremos que ustedes conozcan y que ustedes acuerpen en la medida de sus posibilidades. Muchos tal vez ya firmaron esa iniciativa de ley y bueno, definitivamente nos han ayudado mucho. Entonces, actualmente en Honduras, ¿cómo la legislación regula los aspectos relacionados con educación sexual? Bueno, en primer lugar, les decía la jerarquía normativa. La Constitución de la República establece, por lo menos en el tema educativo, que somos los padres de familia los primeros educadores o los que decidimos sobre la educación de nuestros hijos. En segundo lugar, vienen los instrumentos internacionales que nosotros conocemos como tratados. ¿Ok? Vienen los tratados. Pero los tratados están debajo de la Constitución porque se aprueban utilizando el mecanismo que establece la Constitución. Sin embargo, a nivel internacional aplica primariamente el tratado. O sea, si yo tengo un conflicto de índole internacional, imaginémoslo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a aplicar antes que la Constitución los tratados. ¿Por qué? Porque no se está aplicando en suelo hondureño. Entonces, es un como juego, ¿verdad? Que esto, digamos, los abogados vivimos de este tipo de interpretaciones, a esto nos dedicamos, pero en términos básicos lo que ustedes tienen que entender es que los tratados pueden tener preferencia por sobre la interpretación de la normativa interna. En tercer lugar, la Ley Fundamental de Educación, que ya veremos un poco qué artículos son los más delicados. Luego viene el Estatuto del Docente Hondureño. Luego viene la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública y Participación Comunitaria. Curiosamente, han puesto en un rango superior estas leyes, a pesar de que tenemos Código de la Niñez y de la Adolescencia, que en estricta interpretación legal debería de estar por sobre todos estos. No sé si fue un error del legislador. Normalmente en Honduras el legislador se equivoca mucho. Es parte del problema de tener ahí entre futbolistas que aprendieron a patear un balón y no necesariamente a legislar, y tener pues gente de la farándula, ¿verdad? Que ganan votos porque pues son populares. Entonces, ahí viene la jerarquía normativa. Si ustedes se fijan, este listado es un poco atiborrante y lo que busco precisamente con esta enumeración es mostrarles la cantidad de tratados, convenciones, declaraciones, protocolos y reglas a las que está sujeta Honduras. O sea, todos estos que están en pantalla, que es imposible leerlos porque nos vamos a tener que estar aquí toda la noche, son tratados que Honduras ha ratificado. Y aquí incluso he puesto fecha. Por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, ratificada por Honduras el 7 de abril del año 95. Diríamos que más o menos a partir del año 95, 94, con la Convención del Cairo, es que empiezan a haber frontales ataques contra la familia, contra la integridad de la familia. Y a partir de ese año, y bueno, ya tenemos 30 años de estar en esta situación, la familia ha estado bajo constante ataque. Tenemos también la agenda de los objetivos del milenio, los objetivos que luego del milenio se transforman en la Agenda 2030, y luego ahora, actualmente, y no está aquí en la presentación, se llama el Pacto del Futuro, ¿verdad? Y está previsto para que se cumpla en el año 2045, porque evidentemente ya estamos a 6 años del 2030 y no vamos a llegar a los objetivos, muchos de los cuales son utópicos, son un sueño y todos tienen cada uno un nombre más rimbombante que el otro y lo que buscan es esconder una agenda, tienen una agenda oculta detrás, sobre todo en materia de igualdad de género y de adoctrinamiento ideológico. Luego vienen otro montón de convenciones, algunos que tienen nombres muy bonitos, por ejemplo,
los protocolos facultativos para la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño relativo a venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Y uno dice, bueno, qué bien que estemos tratando estos temas a nivel de tratados, que son la normativa más importante después de la Constitución. Sí, pero es que por un lado estás generando el problema y por el otro lado estás generando una supuesta solución al problema. Entonces, se vuelve esto un círculo vicioso que tiene que ver, digamos, los médicos y los biólogos sabrán un poco más, como con una especie de virus que es rotatorio en el tiempo y que va y viene y que va y viene y que va y viene y luego pues muta un tiempo y luego pues hay una vacuna y luego esa vacuna deja de ser factible y se hace una nueva y entonces van habiendo diferentes serotipos o genotipos de viruses. Entonces, bueno, pues todos estos temas son muy parecidos a la realidad de estos pactos. Ahora aterricemos en Honduras. Dijimos que la Constitución de la República nos da un derecho preferente y creo que todos ustedes hoy se tendrían que ir con eso en la cabeza. No por el hecho de que no sean abogados, no deben de saber estas cosas. No, al contrario, la Constitución es un instrumento que todos debemos conocer y específicamente cuando se refiere a temas que tienen que ver con la educación o con los derechos como padres de familia. Entonces, el artículo 152 que lo tenemos que tener de memoria y es muy cortito, está subrayado en celeste y dice, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darle a sus hijos. Entonces es un artículo precioso, maravilloso, porque engloba la figura de la paternidad, engloba la figura de un derecho preferente, que eso en términos jurídicos es muy importante, te permite escoger, con lo cual hay una verdadera libertad para poder eh, ejercer un derecho en la medida en la que yo tenga mis preferencias, ¿ya? Para el tipo de educación que habré de darle yo a mis hijos. Entonces, es un artículo que está en plural, es un artículo completamente abierto y es muy corto, está muy bien escrito. Y mientras tengamos ese artículo en la Constitución, nosotros vamos a tener siempre el derecho preferente en estudios sociales, en gramática, en matemáticas, en, no sé, en música, en educación física, en todas las materias, en todo lo que sea educativo para nuestros hijos, bajo patria potestad, nosotros los padres vamos a poder tener el derecho preferente. Ahora, debajo de la Constitución, decíamos, tenemos los códigos. Bueno, en materia de salud, ¿qué dice el Código de Salud? En el artículo 10 establece, toda persona tiene derecho a obtener, sigue el artículo diciendo, higiene mental, educación sexual, enfermedades transmisibles, planificación familiar. Vemos entonces cómo ya el Código de la Salud, que es del año 91, nos está introduciendo que dentro de los derechos a obtener información e instrucción tenemos la educación sexual, las enfermedades de transmisión y la planificación familiar. De momento todo va muy bien. De momento todo va muy bien. Bajamos de los códigos a las leyes. Vemos la Ley Fundamental de Educación que es del 2011. Esa ley establece en el artículo 14 que uno de sus fines, el número quinto, es formar una vida física, mental y socioafectiva saludable. Cuando vemos ya el concepto socioafectivo, ya estamos viendo un poco el entorno de la sexualidad, ¿verdad? Evidentemente aquí viene el tema de la sexualidad. Luego, en el artículo 22, referido exclusivamente a la educación básica, hablamos de que en ese nivel educativo se orienta hacia la formación integral de los educandos en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva y sigue hablando incluso de la espiritual y moral. Vemos cómo entonces, muy bien diseñado, este artículo permite introducir dentro del nivel de educación básica estos tipos de educaciones. De momento, nada ideológico. Ahora, aquí se genera un problema. Debajo de la ley está el reglamento. Y en este caso particular tenemos el Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación. Y aquí sí, claramente, uno de los ejes transversales que se van a impartir en los centros educativos bajo la égida de la Secretaría de Educación, que son tanto los de nivel público como nivel privado, establece la educación para la equidad de género, en el literal E. Ahí claramente, bajo esas tres palabras, equidad de género, nosotros vamos a encontrar que hay un montón de cosas negativas para nuestros hijos.
Y ojo que este eje transversal a nivel nacional es obligatorio incorporarlo dentro de la currícula nacional básica. Entonces, este evidentemente fue un gol que metieron ellos, 2014, ¿verdad? Meten ahí la semillita de la equidad de género. En el artículo 101 se tipifican algunas faltas y dentro de esas faltas, la del literal F establece que someter a cualquier tipo de acoso sexual a los educandos es una falta grave. De nuevo, ahí hay un componente que es lógico que exista porque es una realidad que en nuestros centros educativos existe el acoso sexual y hay que tipificarlo como una falta grave que evidentemente supone pues algún tipo de penalización, ¿verdad? O multa. Igual que la falta muy grave en el 106, que ya es el abuso sexual concretado, o sea, cometido ya en su fase final. No es solamente decirlo, sino hacerlo. Ok. Ahora, el artículo 8 de este reglamento del nivel de educación básica establece el tema de la identidad. Como les decía, los conceptos, los eufemismos, que no son nada más y nada menos que palabras que suenan bien, que suenan bonito, que no necesariamente representan lo que uno está diciendo, dentro del concepto identidad, que es muy bonito, a veces se pueden deslizar estos conceptos, como diversidad sexual. Si ustedes se fijan, establece la definición de el principio de la identidad o el valor de la identidad que orienta los procesos de formación de la persona en la búsqueda de su identidad personal y nacional. Eso está precioso, fundamentada en la diversidad étnica, sexual y sociocultural. Cuando hablamos de que se va a fundamentar en la diversidad sexual, ya hay un componente ideológico de por medio. Ya sabemos que lo que nos están diciendo es que aquí va a haber adoctrinamiento. Entonces, vamos viendo cómo desde el 2014 hemos visto a nivel de nuestra legislación educativa un poquito digamos, este tipo de ideologías de por medio. Les decía que hay otra ley que se llama del fortalecimiento de la educación pública y participación comunitaria. Aquí hace 9 veces referencia a los padres de familia. Eso es muy importante. Entonces nosotros nos damos cuenta, a veces no conocemos estas leyes, pero nos damos cuenta de que tenemos una ley que nos menciona 9 veces y además habla del fortalecimiento a la educación pública y de la participación comunitaria. Nos involucran a nosotros dentro del Consejo Escolar de Desarrollo. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, nos hemos enterado de que podríamos llegar a este consejo escolar, integrar el Consejo de Desarrollo? ¿Ya? Dice que debe ser un padre de familia quien lo presida. Imagínense qué importante es que un padre de familia pueda presidir este Consejo Electoral de Desarrollo del centro educativo. Además, hay un Consejo Municipal de Desarrollo del centro educativo y hay arriba una Comisión Nacional de Calidad de la Educación Pública. Incluso hace referencia 2 veces a las iglesias del municipio para que puedan haber 2 representantes que integren el Consejo Escolar del Desarrollo del Centro Educativo y también el Consejo Municipal de Desarrollo Educativo. ¿Ok? Es importante cómo, a pesar de que la educación es laica, o debería de serlo, se introduce esta posibilidad a los padres de familia. Derechos que podemos hacer valer. Bueno, dejemos de lado ya entonces las leyes para que ustedes tengan una idea de a dónde está previsto esto y veamos lo de los proyectos. ¿Ok? Dentro de las promesas de campaña, dentro de los planes de gobierno que nos habían propuesto, ¿qué es lo que se había diseñado? Bueno, primero, y esto importante también que lo manejemos todos, es qué es género, porque les he estado diciendo que es mala palabra, que es eufemismo, que suena rimbombante, pero que en realidad oculta, esconde, perdón, un concepto oculto, oscuro. Bueno, género es una categoría gramatical, o sea, el género existe en el idioma español y es precisamente para poder asignarle un tipo de letra, un tipo de consonante o un tipo de vocal, ¿verdad? O un tipo de sílabas específicamente a algunos nombres, pronombres, adjetivos y determinantes de nuestro idioma español. Entonces, cuando nos hablan de ideología de género, en realidad lo que están tratando es de
aprovecharse de la gramática del español, del idioma, para poderlo moldear o para poderlo destruir de una forma en la que yo puedo sacar de contexto las palabras. ¿Ya? Entonces, en función del género, los sustantivos del español se clasifican en masculinos y en femeninos. O sea, esto es únicamente para armar frases y para poder entender que cuando termina en A es una cosa y cuando termina en O es otra. Punto. ¿Ya? En el español no existen los nombres neutros, a diferencia de otras muchas lenguas. Nosotros no tenemos nombres neutros. Normalmente nosotros tenemos el femenino y el masculino. Entonces, habiendo entendido esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el género femenino del demostrativo es estas y del adjetivo altas en estas mesas son demasiado altas. Está incluido por el femenino del sustantivo mesa. Ojo, no decimos el meso, decimos la mesa, que constituye una propiedad inherente suya, aun cuando no tenga consecuencia alguna en la realidad designada. Entonces, hemos llegado al punto de la ridiculez en la que nosotros consideramos, o bueno, yo no considero, nos quieren hacer entender que la letra E no tiene género, nos dicen, no tiene sexo, y por lo tanto, si yo digo todes, yo estoy siendo inclusivo. Entonces, ahora resulta que todos los años de lucha por la inclusión, para que pueda uno incluir dentro del concepto de la sociedad a un montón de personas que han sido discriminadas históricamente, se resuelve con ponerle una E a todes. Y con eso ya entonces cualquier persona de la comunidad LGTBIQ+, ya tendría que estar contenta porque se ha logrado romper un hito. No, no es así que se incluye a las personas, no es cambiando una letra, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esa identidad de género? Bueno, pasando de la parte gramatical a lo que nos han querido moldear en este concepto, ya es una vivencia. Entonces, si a usted le dicen, bueno, ¿y qué es la ideología de género? Es un sentimiento, es una forma de vivir, es simple y sencillamente desconocer lo biológico para adoptar una moda, básica y exclusivamente eso. Y expresión de género es la manifestación de forma externa, o sea, cómo yo me visto, cómo yo me peino, cómo tengo yo mis modales o mis manerismos, mi forma de hablar, comportamiento de las personas, esa es una expresión de género. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere tener sus pechos descubiertos, hombre o mujer, estaría haciendo una expresión de género dependiendo de lo que en ese momento se sienta. Entonces entran en juego los sentimientos, las expresiones, y ya entra en juego un tema eminentemente personal, a donde como yo me siento, así manifiesto externamente mi comportamiento. Eso es lo más peligroso, porque cuando yo le digo esto a un niño no lo comprende. Ya, si yo le digo a un niño esto, puede confundirse muy fácil y muy rápidamente. Y eso es lo que nosotros nos oponemos. Que alguien venga y me diga a mí que tuvo biológicamente senos femeninos y se los ha extirpado para poder ir a bañarse a una playa en este feriado morazánico de manera completamente desnuda de su torso para arriba, de su cintura para arriba, eso yo lo puedo comprender, porque yo ya soy un adulto, pero mi hija o mi hijo no van a comprender eso, no van a entender por qué tiene cicatrices una persona, por qué está exhibiéndose de esa forma que no debería, porque pues no tiene los rasgos físicos, los músculos, la musculatura y la contextura ósea de un hombre, ¿verdad? Sin embargo, quiere bañarse en una playa o en una piscina de forma completamente desnudo su torso. Entonces, esas son ya expresiones de género. Ahora, para que nos asustemos, pero también veamos una realidad, estas son las guías que rompió el ministro Sponda en un programa de televisión cuando estuvo con el reverendo Fumero. Ustedes recordarán que Daniel Esponda hizo público en un canal, en un 30-30, que él se oponía a esto, porque claro, esto es enfermizo. Entonces, si ustedes se fijan, ahí abajo está el número de la página y claramente está el mapa de Honduras. O sea que aquí no hay ninguna duda. Arriba se establece cuál es el eje transversal. Si ustedes se fijan, el eje transversal que busca es identidad y democracia participativa. Y ustedes dirán,
Wow, qué bonito título, identidad y democracia participativa. Eso me suena como que le voy a enseñar a los niños la importancia de involucrarse en los temas de sociedad, la importancia que tienen los procesos electorales, la importancia que tiene el fervor patriota. No, no es eso. Escondido detrás de ese bonito título, vemos que ahí hay un tema que tiene que ver con las partes del cuerpo de un hombre y de una mujer. Pero la pregunta que está circulada es preocupante porque dice, ¿qué significa ser hombre o mujer? Entonces yo le tendría que preguntar, por cierto, esto es aquí claramente, si no me equivoco, es quinto grado, creo que es quinto grado. Eh, Estoy hablando de niños que tienen que en torno a los 10 años de edad. ¿Qué significa ser hombre o mujer? El hecho de ser hombre o mujer no está determinado por los órganos sexuales exclusivamente. O sea, ya le están integrando una duda razonable a estos infantes que van a decir, bueno, ¿cómo es que no lo marca mi órgano sexual? Yo entiendo que si papi tiene pene y mami tiene vagina, entonces uno es niño y otro es niña. Eso es lo básico que un niño tiene que saber. Nada más. El niño tiene un, digamos, aparato sexual diferente del de la mujer y eso, pues, en la vida práctica significa que uno hace pipi de una forma diferente que el otro. Y ya, eso es todo. No hay que explicarle nada más. Pero cuando yo ya le digo que no son solamente sus órganos sexuales la diferencia, o cuando le hago estas preguntas en esas guías, ¿cree que las siguientes personas están de acuerdo con la frase? Me parece bien que las jóvenes de su edad tengan relaciones sexuales para pasárselo bien sin que haya amor ni compromiso. Ojo, cuarto, quinto grado, estar hablando de amor sin compromiso. Tremendo. ¿Está de acuerdo su padre? Aquí va a decir, ¿qué va a pensar mi papá? ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va? Pero al final, los medios de comunicación, TV, revistas, cine, ¿qué pretende esta pregunta? ¿Qué duda quiere implantar en estas edades? Queremos saber si está o no de acuerdo con las siguientes frases. No hace falta que esté saliendo con alguien o tenga novio para contestar estas preguntas. Imagínense esto. Estoy tratando de decirle, no importa si no tienes pareja, si no tienes novio o novia. Tú puedes responder esto. Me parece bien que una pareja tenga contacto físico de tipo sexual sin llegar a tener relaciones sexuales completas. Esta es una pregunta bastante compleja para una persona de nuestra edad. No digamos para un niño de quinto grado, perdón, de cuarto grado. Aquí está, las encuestas realizadas a los niños de cuarto grado. Tener relaciones sexuales es una necesidad biológica que hay que satisfacer como si fuese uno un animalito, ¿verdad? Miren esta ONG que la hemos visto, digamos, por todos lados, ¿verdad? Médicos Sin Fronteras. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. O sea, esa es la forma de saludar. Impartiendo charlas sobre salud sexual y reproductiva para estudiantes de nuestro campus. Bueno, aquí pues, ya estamos con gente universitaria. Ya en teoría hay un poco más de criterio. Esto es en la UNA Valle de Sula. Luego, pues aquí tenemos todo un bombardeo, ¿verdad? Del mes del orgullo y tenemos aquí a nivel de conversatorio, red lésbica catrachas, conversatorio más turbación, un juego de palabras, ¿verdad? Ahí que tiene un mensaje subliminal a cargo de psicólogas clínicas y feministas, o sea, se anuncia como feminista. Todo esto en la UNA. Esto, por ejemplo, estos pictogramas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes subliminalmente entienden el mensaje, pero hablando, entendiendo y explorando tus derechos sexuales, exhibición de arte, conversatorios, expoventas, han estado tratando de mezclar el arte con la vulgaridad. Han estado tratando de mezclar la historia con el placer, ¿verdad? Entonces, arte conceptual, historia del placer, y uno dirá, wow, ¿y qué es esto? Pues serán un montón de, no sé, cuadros eróticos, habrá alguna escultura protuberante, no lo sé, pero ciertamente el pictograma deja mucho mensaje ahí subliminal que no merece la pena publicitarlo, ¿verdad? Y si esto yo lo pongo en una pancarta o lo pongo en una red social, pues muy delicado. Bueno, ahora puntualmente los proyectos, ¿verdad? Ya vimos un poco qué hacen las ONG, ya vimos un poco qué hacen las universidades. Ahora, ¿qué está pasando a nivel del Congreso Nacional de la República? Entonces,
el 8 de marzo del año pasado se logró, ¿verdad? Por parte de estos movimientos que se les aprobara en el Congreso, muy en silencio, una ley que se llama Ley de Educación Integral de Prevención del Embarazo perdón, de prevención al embarazo adolescente en Honduras. Cuando uno de primera instancia lee el título, uno cree que es algo muy noble, como en efecto buscar la prevención del embarazo adolescente, que es algo que debemos hacer en Honduras, que es algo que los padres de familia debemos nosotros tratar de lograr en nuestros hijos, que posterguen la actividad sexual hasta el matrimonio. Eso es el ideal de todos nosotros. Pero no es con leyes que se hacen este tipo de cuestiones. Esta ley, particularmente, que se aprobó el 8 de marzo del año pasado, el 8 de marzo es el día del orgullo feminista, ¿verdad? Es un día muy importante para las feministas por las reivindicaciones y las luchas que han logrado a nivel histórico. Entonces, siempre este día es un día de ataque, es un día que nosotros sabemos que va a haber muchísima actividad. La ley la logran aprobar y luego nosotros, como una respuesta de los padres de familia, salimos, y muchos de ustedes ahí estaban, en unas marchas que se hicieron de manera simultánea en 7 ciudades del país. Entonces, lo que se logró fue que doña Xiomara vetara, y aquí está el veto que está subrayado en rojo, y dice que este proyecto de ley, dice, no cumple con la finalidad de brindar educación integral para la prevención del embarazo adolescente, la tasa más alta de Centroamérica, ya que adolece de una respuesta adecuada. O sea, doña Xiomara se da cuenta de que esto no responde adecuadamente a los problemas que tenemos de altas tasas de embarazo adolescente o embarazo precoz. Tampoco responde a los valores inherentes de la educación del hogar. Miren qué bonito. A las oportunas demandas de comunidades de madres y padres de familia, igual que de científicos y médicos especialistas en armonía con la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social. Miren qué importante, sobre todo cuando el ministro de Desarrollo Social abiertamente marcha con el orgullo LGTBIQ+, y otras organizaciones del Estado, por lo que es necesario definir claramente el papel de cada sujeto obligado, integrando los diferentes sectores mencionados desde la formulación de la ley. Y ahí me quiero quedar yo. La presidenta ha dicho que hay que integrar a los diferentes sectores mencionados en la formulación de la ley, con lo cual estamos los padres de familia. Entonces, esto regresó al Congreso, esto sigue siendo un riesgo latente, todavía no hemos ganado esa batalla, hay que estar vigilantes porque esa ley volvió para que fuera nuevamente discutida, nuevamente votada y nuevamente se tendrá que decidir si se aprueba o se imprueba la misma. Entonces, dentro del proceso legislativo, todavía eso es un riesgo latente. Fue un éxito lograr el veto, se lo debemos a todos esos miles de padres de familia que salieron a marchar, pero hay que estar vigilantes. Segunda ley, esta se aprobó, es una propuesta de Libre de la diputada karateca Silvia Ayala, la ley de protección de la salud menstrual, ¿verdad? No merece la pena hablar mucho, el título creo que lo dice, pero lo más importante que ustedes tienen que saber es que dentro de la agenda globalista de las Naciones Unidas, se busca que los términos más, diría yo, personales, íntimos, pasen a ser públicos. Entonces, en la medida en la que yo voy rompiendo lo que ellos llaman tabúes, y yo empiezo a hablar de la menstruación y empiezo a publicar, como en efecto está publicado ahora en la publicidad de las calles, una toalla sanitaria manchada, en esa medida yo voy entrando poco a poco en la tolerancia visual, pictográfica. Y en la medida en la que yo voy desensibilizando a los padres de familia que se dejan poner ese tipo de imágenes y de pictogramas en la propaganda, en la publicidad, entonces en esa medida yo voy a quitarle lo puro, íntimo y secreto que tiene la menstruación de la mujer y lo voy a hacer algo abiertamente público. Con lo cual incluso hay medidas para regalar abiertamente toallas sanitarias y de esa forma populista empezar a destapar algo que debería de ser muy íntimo al público de todos los que quieran, ¿verdad? Para reducir a la más mínima expresión esto que es exclusivo de las mujeres.
y que muestra que es una mujer saludable, que es una mujer que está en edad reproductiva, que es una mujer que pudo haber quedado embarazada y que biológicamente su cuerpo está reaccionando como debería. Bueno, cuando yo traigo eso a la legislación y además lo vulgarizo mediáticamente, yo entonces estoy entrando en un ambiente que era completamente privado, íntimo, y ha rompido esas paredes. Esa violación a nuestra propia privacidad la logran con este tipo de proyectos de ley. Incluso algunos que tienen que ver con el siguiente: eximir de impuestos sobre ventas a este tipo de productos. Entonces, miren, la verdad es que si lo quieren incluir en la canasta básica, ya está, que lo incluyan en la canasta básica. No hay que hacer mucho. Simple y sencillamente se incluye como están el café, el arroz, los frijoles y los granos básicos. No pasa nada. Pero cuando yo llevo esto a nivel legislativo, yo ya voy detrás de otro objetivo. Por ejemplo, en esta ley que les digo de los productos que se quieren exonerar de impuestos, se llama la ley rosa, ¿verdad? Que el rosa, pues, no le pertenece a las mujeres, pero los movimientos feministas han querido también apropiarse de ciertos colores, ¿verdad? Por alguna razón que desconocemos, nos asignaron a los varones el celeste y le asignaron a las niñas el rosa, lo cual no entiendo, ¿verdad? Porque no tiene sentido, pero bueno, eso así ha sido históricamente. Entonces, ya, por ejemplo, en esta ley ya no se habla de la mujer, sino que se habla de la persona menstruante. ¿Por qué? Porque pueden haber hombres que ya no son hombres y son mujeres, pero no menstruan. Porque algo que no va a lograr hacer nunca un hombre que nació biológicamente hombre es menstruar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tiene útero, simple y sencillamente no tiene óvulos y simple y sencillamente no tiene ovarios. Con lo cual, lograr hormonizarse para poder desarrollar la habilidad de menstruar es algo casi imposible, sino que imposible. Yo no soy médico, pero lo que he podido estudiar es que lograr que un hombre tenga esa situación o que una mujer pueda eyacular son cosas muy difíciles de lograr si no se comienza a temprana edad. Y por eso es tan insistente este tipo de adoctrinamiento en los chiquitines, porque son en esas edades en que se puede cambiar o, o tratar de cambiar la biología de las personas. Luego, el tema de, por ejemplo, el derecho a la salud menstrual, ¿verdad? Con enfoque en igualdad o equidad de género. Y aquí uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí la equidad de género? ¿Acaso un hombre puede menstruar? Es una forma de ser para ellos, ¿verdad? En los términos de ellos, inclusivo, ¿verdad? Ok, vamos avanzando. Hay otra ley, por ejemplo, de las postas policiales seguras, que tiene que ver con el femicidio, ¿verdad? Hay dos maneras de decirlo. Podemos decir femicidio o podemos decir feminicidio. Las dos son gramaticalmente correctas. Normalmente se dice femicidio. Ahora, esta estadística es muy interesante. Nosotros pedimos a las autoridades policiales que nos dijeran cuántas de las muertes violentas de mujeres son femicidios, tipificadas como un delito, porque el femicidio es un delito que está tipificado en el nuevo Código Penal como tal, algo que no teníamos en el Código Penal anterior. De 385 muertes violentas de mujeres, 15 se han tipificado como femicidio y solo 5 tienen requerimiento fiscal. Entonces, nos damos cuenta nosotros de que todo este tema del femicidio o del feminicidio son básicamente globosondas, son formas de utilizar los titulares de las noticias para poder generar feminismo versus machismo o machismo versus feminismo. Es básicamente poner a confrontar al hombre con la mujer. Estos grupos lo que andan buscando es que nos confrontemos cada vez más, que nos distanciemos cada vez más y que tengamos cada vez más cosas en contra y de diferencias que cosas en común que nos junten y que nos unen más. Entonces, para que ustedes sepan, el Código Penal en el 208 establece que cuando un hombre mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder basadas en el género, o sea, tiene que haber de por medio de esa muerte
un ánimo de superioridad de poder, un ánimo de opresión, un ánimo de atropellamiento por el hecho de que es mujer. O sea, no se vale decir que porque a la señora de la pulpería la asaltaron y la mataron y es mujer, eso es femicidio. No, no se vale. Tendría que haber sido el marido de ella o el que hace vida conyugal, el cónyuge, o el amante o lo que fuera, que llega con un objetivo de matarla por el hecho de que él sufre algún tipo de celo o él sufre algún tipo de trauma o algún tipo de psicopatología en la que él cree que ella está haciendo algo malo porque se sonrió con el cliente anterior. Eso tiene que ver con el femicidio. Eso solamente lo dejo por ahí porque con la bandera del femicidio y con las diferencias desiguales de poder y con la instrumentalización de la mujer o el sometimiento y la subordinación al hombre, es que se ha buscado aprobar otra ley que es nefasta, que es esta. Se llama Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Entonces, en primera instancia, cuando a mí me dicen que quieren penalizar el delito de un hombre que se siente superior a una mujer o viceversa de una mujer que se siente superior a un hombre, no, no, al revés no funciona así. Ah, pues entonces solamente es de un hombre que comete una violencia hacia la mujer, sí, solamente eso es. Bueno, dentro del concepto de igualdad, dentro del concepto de equidad, vean ustedes cómo entonces hay un desbalance, porque los hombres no tenemos una ley integral contra las violencias hacia los hombres. Los hombres somos los que morimos más. Los hombres somos los que hacemos los trabajos más peligrosos. Los hombres somos los que normalmente hacemos los trabajos más insalubres. Por ejemplo, para fines prácticos, somos los que recogemos la basura en las noches, los que atendemos los basureros municipales, etcétera. Poco a poco se ha ido integrando dentro del movimiento de empleados municipales que limpian las calles a las mujeres, lo cual está bien, pero quiero decir que eso de la relación desigual es bastante objetable. Las mujeres, pues hasta hace unos años no iban a la guerra y era por un fin y un objetivo lógico, que la única que puede engendrar y que puede procrear es la mujer, con lo cual, en la medida en la que yo cuido a las mujeres y cuido los úteros, supone que yo puedo repoblar después de una guerra todas esas bajas de vidas humanas. Pero dejando ese paréntesis de que desde el título ya hay evidentemente una relación desigual o una falta de equidad, que es la palabra de moda, esta ley empezó ahí a incluir conceptos que nada tienen que ver con el feminicidio, que nada tienen que ver con proteger a la mujer. Entonces, claro, el título es muy lindo, porque uno dice Ley Integral contra las Violencias, además en plural, porque no solo es un tipo de violencia, hace un desarrollo de todos los tipos de violencia. Bueno, para que ustedes vean ahí, incluye más de 110 veces la palabra género, razones de género, enfoque de género, estereotipo de género, igualdad de género, expresión e identidad de género diversa, condición de género, violencia de género individual o generalizada, violencia basada en género, perspectiva de género, roles de género, enfoque inclusivo de género, vulnerabilidad por razones de género, categorías de identidad de género, orientación sexual, expresión o identidad de género diversa, basado en género, la diversidad sexual o identidad de género, formación en género, justicia de género. Esto marea, esto marea. Ahora, de estos proyectos que hemos visto, ¿verdad? De estos proyectos que hemos visto, ¿qué riesgos tiene para nuestros niños y cómo puede afectar eso los derechos de los padres de familia? Bueno, pone al lobo a redactar la ley y verás que devorar ovejas no es delito. Eso está claro. El que hace la ley hace la trampa. Entonces, en la medida en la que nuestros legisladores, nosotros no los escogemos, pensando en qué tipo de ideología y qué tipo de adoctrinamiento pretenden incorporar, estamos poniendo al lobo a redactar la ley. Entonces, lo primero es el derecho ciudadano a votar, a elegir y a ser electo, para poder tener criterio. No es lógico que un futbolista que aprendió a patear una pelota o que una chica que aprendió a ser presentadora de TV y que es muy linda y que tiene mucha facilidad para poder, no sé, presentar un programa, lleguen al Congreso. No, no tiene sentido eso. Y lo vemos en países desarrollados.
Uno de los diputados más votados de Brasil fue Romário. ¿Quiénes de aquí no sabemos quién es Romário? ¿Verdad? Que levantó la copa en Estados Unidos cuando ganó Brasil en el 94. ¿O quién no sabe de un payaso famosísimo también en Brasil? Entonces, ojo, la locura llega también a otros países, pero no por eso se justifica que nosotros no tengamos criterio a la hora de escoger quiénes nos van a redactar las leyes. Entonces, el mayor riesgo de este proyecto de ley que les decía de las violencias contra las mujeres y en general es que buscan que nuestros niños desaprendan, que deconstruyan y que puedan volver a asimilar nuevos conocimientos. O sea, es un cambio de chip, básicamente lo que está sucediendo. ¿Ok? Luego, cuando le da autonomía a la mujer, habla de niñas y adolescentes. O sea, la niña y la adolescente ahora es mujer y las pone a las tres en el mismo plano. Y todos sabemos, y sobre todo las mujeres que me escuchan y que me ven, que las mujeres tienen una madurez diferente a las adolescentes y a las niñas. Con lo cual, yo tengo que, evidentemente, ponerlas en planos diferentes. Luego, a la Secretaría de Educación le obliga a que incluya dentro de los contenidos curriculares la perspectiva de género. Además, que promueva la revisión y la actualización de los libros de texto. Y ya van a ver ustedes algunas otras imágenes adicionales a las de las guías que ya les mostré. Y tienen que incorporar esas guías pedagógicas de educación sexual integral. Cuando ustedes vean las iniciales ESI, ¿verdad? De educación sexual integral o al revés, EIS, educación integral en sexualidad, ustedes, ojo, que les están queriendo meter gol. Cuando, por ejemplo, enumera esa ley la familia unipersonal, aquí estamos en familia, aquí hay un montón de parejas, los hijos probablemente ya están algunos dormiditos, otros viendo televisión, etcétera. Pero cuando a mí me hablan de familia, yo inmediatamente pienso en dos o más. Inmediatamente. O sea, mi esposa y yo, cuando lo mínimo, y luego los hijos, si los tenemos. Si no los tenemos, bueno, aquellos que están todavía en el pensamiento, ¿verdad? Que están a nivel de almas. Entonces, cuando yo hablo de familia unipersonal, evidentemente estoy encontrándome con una contradicción, con un sinsentido. Bueno, aquí van a entender ustedes por qué es que están introduciendo la familia unipersonal. Y se lo voy a decir así de claro. Cuando yo me puedo desligar de mi padre y de mi madre porque no me dejan hacerme una hormonización o una operación quirúrgica para amputarme mis órganos sexuales, yo puedo renunciar a esa patria potestad que ellos ejercen, yo puedo pedirle a un juez que me declare familia unipersonal y ahora yo soy solo contra el mundo. Yo soy mi propia familia, no tengo padre a quien pedirle permiso ni madre a quien pedirle permiso. ¿Ya van viendo por dónde va? Bueno, la definición propia de la familia es un conjunto de personas según la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, todas estas leyes no solo se meten con el idioma, sino que se meten con todo lo demás, hasta con los colores. Nos robaron el arco iris. Ya no podemos ver el arco iris de una forma armoniosa. Ahora, cada vez que vemos un arco iris o una bandera de arco iris o una sombrilla de varios colores, ya ni siquiera la queremos utilizar porque ya nos da ñángaras, ¿verdad? Diría mi madre. Nos da una especie de mal sentimiento de que alguien nos va a ver y alguien nos va a decir, wow, y ese unicornio, qué rara esa mochila o qué rara esa lonchera. Bueno, ¿por qué? Imagínense ustedes que el DNI ya no establece el sexo de la persona. Sáquenlo de sus billeteras y de sus carteras. Búsquenme en el DNI a dónde dice el sexo de cada uno de ustedes. No lo dice. ¿Por qué creen que se suprimió eso? ¿Qué hay detrás de ese nuevo proceso de identificación que hizo el RNP? ¿Por qué será que ahora el RNP incluso quiere identificar a los menores de 18 años? Les quieren hacer un documento de identificación de menores. Ellos ya tienen un certificado de nacimiento que dice el sexo. ¿Por qué le quieren dar ahora un plastiquito para que ellos lo pierdan? Porque eso es lo que va a pasar a los menores de 18 años. ¿Qué es lo que busca el RNP? Bueno, es toda esta estrategia de educación sexual integral. La hipersexualización de los menores, material pornográfico, libros, llaveros. Hay una ruta de los sueños que lleva libros, ONGs que llevan libretos, revistas,
bibliografías y que llevan un montón de contenidos abominables. Save the Children, USAID, el gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá es nefasto. Canadá es tremendo lo que está pasando ahí. Esta fundación que se llama FUNADE Génesis o Informar es Cuidar, que andan llevando niñas por todos lados, que las montan en unos buses, que se llama La Ruta de los Sueños y no sé qué. Save the Children, Chispa Projects te llega a renovar toda tu biblioteca en tu escuela. Y llegan a Santa Bárbara, a Copán, a Tegucigalpa y a San Pedro Sula no vienen. Se van a meter a los lugares a donde hay menos vigilancia de padres de familia, a donde hay un grado de formación menor, en esa medida se pueden permear más. Entonces, Chispa Projects lo que lleva son un montón de libros, como por ejemplo el raro caso de la niña eh, con la enfermedad de las rayas. Y en la medida en la que la niña iba entrando en su nueva, digamos, realidad de sexualidad, se le iban quitando las rayas y ya se le iba quitando la enfermedad. Entonces, eso es un símil para que los niños entiendan que en la medida en la que ellos se van haciendo homosexuales o transexuales o queer o lo que sea, en esa medida se van a ir curando de la enfermedad. Plan Internacional, por ejemplo, es tremendo. Plan Internacional con su ideología. Las bibliotecas de Blue Lopen y otras más. Los baños no binarios, por ejemplo, yo doy clases en una universidad. En esa universidad, justamente un alumno de derecho que dice que no es alumno varón, que es alumna mujer y que quiere que le cambiemos el nombre en el listado de asistencia y que quiere tener un baño. Entonces, pidió que se le hicieran los baños no binarios, ¿ok? Y la universidad accedió tontamente a hacerle los baños no binarios y ahora no lo usa porque dice que eso es discriminatorio porque solo él entra a ese baño y que todo el mundo sabe que ese es el baño de fulanito y que qué horrible. Bueno, ¿y qué era lo que querías? Pues entrar al baño de mujeres no te vamos a dejar. O sea, si tú tienes un órgano genital masculino y si tú normalmente tienes que ir a un urinario a ser número uno, ¿por qué te voy a dejar entrar a un baño de mujeres? Además, las estoy exponiendo a las mujeres. Yo no sé qué tipo de prácticas tiene este individuo. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Que por querer darle los derechos a una minoría, estamos afectando a una mayoría. Aquí está el DNI, ¿verdad? La lucha de este grupo de personas que se les cambie el nombre, ¿verdad? Que se les cambie el nombre y aquí como ustedes ven, aquí no aparece ningún tipo de sexualidad ahí. Entonces, ya vimos que lo último que quiere esta ley contra la violencia hacia las mujeres es prevenir la violencia. Incluso esta ley pretende legalizar el aborto porque dice que el embarazo forzado es un embarazo no deseado y por lo tanto es un delito. Miren ustedes qué delicado. Hay un tipo de violencia que esta ley tipifica que se llama la violencia ginecobstétrica. Yo no sé si aquí tenemos enfermeras, enfermeros, si tenemos ginecólogos, pero hay un tipo de violencia que se llama la violencia ginecobstétrica, que la comete el doctor o médico o personal de salud que se opone con objeción de conciencia a practicar un aborto. Ojo, el aborto ni siquiera es legal en Honduras. Y ya este proyecto de ley que yo lo analicé, yo lo tuve en mis manos. Yo fui a hablar con la ministra de la Mujer. Yo estuve sentado con ella, advirtiendo que íbamos a armarle una de Troya si salía con eso, ¿verdad? Y decía que yo la amenacé y se puso a llorar y todo, porque es un sentimentalismo bárbaro el que hay en estas reuniones. Todas han sido violadas, todas han sido víctimas de violencia, todo es un mar de lágrimas, ¿verdad? Que al final uno no aterriza en los temas. Y yo, bueno, discúlpeme, ministra, pero aquí venimos a hablar de temas concretos. Esto no se puede aprobar porque esto pretende legalizar el aborto. Y otra vez lloraban. Siempre recurren al sentimentalismo. Entonces, cuando ustedes tienen que hablar de estos temas, tal vez yo he perdido la sensibilidad, no solo porque soy abogado y me ha tocado ver cosas, sino porque además tengo que tratar de ser muy objetivo a la hora de hablar y muy directo. Entonces suena un poco tosco y brusco la forma en la que digo las cosas, pero hay que ser así, hay que ser así, hay que ser tajante, porque en la medida en la que andamos con tibiezas y con paños tibios, en esa medida nos van a ganar la batalla. Nuestros hijos y hasta los maestros de nuestros hijos. Bueno, aquí un par de imágenes.
Esto es del Plan de Libertad y Refundación. No es una agenda oculta. Ella lo anunció. Todas las personas que votaron por ella sabían que su propuesta incluía introducir la perspectiva de equidad de género mediante la participación de verdad paritaria en todo el proceso político. Lo introdujo también en leyes políticas. Yo no pongo en las leyes políticas, me dediqué solo a poner las leyes de educación. Luego, aumentar el presupuesto para abastecer con métodos de planificación familiar para las mujeres en centros de salud y educativos. Oiga bien, lo que quieren es distribuir condones y anticonceptivos y pastillas anticonceptivas de emergencia en los colegios. Aquí no dice que lo van a hacer en las secundarias. Aquí puede ser perfectamente en las primarias. Facilitar, oigan bien, la distribución, venta y uso de la PAE, que permite interrumpir la fertilización en sus primeras horas. O sea, si ya estoy aceptando que hubo fertilización, estoy aceptando que hubo un cigoto y que hubo un óvulo fecundado. Hay una vida humana. O sea, el mismo plan de gobierno de la señora acepta que la PAE es abortiva. Despenalizar el aborto por tres causales. Es que sí, va como en orden de tenebrosidad, ¿verdad? Va como en orden de oscuridad. Va empezando con un tema de equidad de género, luego te está abasteciendo de productos, luego te está legalizando abortivos y finalmente te legaliza el aborto. En tres casos, violación, cuando la vida de la madre corre riesgo, vaya usted a saber qué es eso, y la malformación fetal que impide una vida digna. ¿Quién le ha dicho a usted qué es digno y qué no es digno? Nadie le preguntó al feto o al producto, como le dicen ellos. Cuando doña Xiomara sale así, frontalmente haciendo esto, y no nos damos cuenta, difícil, ¿verdad? Y ojo, esto yo no lo he querido programar en ningún sentido político, pero tengo que hablar de la realidad. La señora que dirige los destinos de esta nación tiene estas ideologías y estas deudas político-electorales. Ojo, y luego, que quiere implementar en todos los niveles educativos. Ahí no dice secundarios, ahí no dice educación superior, ahí dice en todos los niveles educativos la educación sexual integral, la ESI, esa que no se les va a olvidar nunca ahora, educación sexual integral, que en primer lugar enseña el respeto para el otro. Qué bonito, ¿eh? Qué romántico. Bueno, aquí un poco de arte de lo que es este adoctrinamiento, los pictogramas que llevan a los maestros. Eh, Miren esto, ¿verdad? Versión amigable de la propuesta. O sea, esta es como la versión que queremos que salga a la luz pública. Aquí está United Nations FPA, que es el Fondo de la Población, ¿verdad? el, el Population, ¿verdad? El Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Está claro que aquí lo que están buscando es legalizar el aborto. Está claro que lo que están buscando es integrar estos temas dentro de la currícula y hablarle a nuestros niños de esto. Es normalizar lo que no es normal. La Agenda 2030, pues ya no hay mucho tiempo para hablar de ella, pero les puedo recomendar que si quieren saber un poquito de esta agenda oculta, eh, en breve vamos a tener la visita en Honduras de un expositor de alto nivel que se dedica a hablar de este tipo de cosas y que es muy importante que ustedes vayan reservando las fechas. Solo les voy a decir las fechas para no equivocarme y ya luego Sofía les podrá enviar los artes. Él se llama Pablo Muñoz Iturrieta, él es argentino y él va a venir a hablar precisamente de estos temas, ¿verdad? Del globalismo, de la reingeniería social y el impacto sobre la familia y la iglesia. Él va a estar en el auditorio de Vida Abundante en la colonia Las Colinas de Tegucigalpa el martes 22 de octubre y va a estar en San Pedro Sula en el auditorio Roger Valladares de la UTH el 19 de octubre. O sea que él va a estar 19 de octubre en San Pedro, 22 de octubre en Tegucigalpa. Este tipo de podcast o de videos de YouTube les pueden ilustrar a ustedes un montón sobre esta agenda. Ahí hay un poco de datos, otros datos más que tienen que ver con los ejes transversales de la educación. Esto, por ejemplo, es delicado. La Gaceta publicando un acuerdo de financiamiento de muchísima plata. ¿Para qué? Para poder prevenir los niveles altos de embarazo adolescente, para beneficiar a 3 millones de mujeres en edad fértil. ¿Qué les irán a dar? O sea, cuando yo leo esto,
beneficiaria de un proyecto de 3 millones de mujeres en edad fértil que las querés dejar infértiles. O sea, querés meterle algún tipo de bomba de pastillas o qué es lo que vas a llevarle a esta gente, ¿verdad? Todo esto lo tenemos que ver con mucho cuidado. Todo esto, miren ustedes, firmado por el presidente del Congreso, secretario del Congreso, fue enviado a ejecución del Poder Ejecutivo y esto la señora no lo vetó. ¿Quiénes son estos de la Asociación Internacional de Fomento? Bueno, aquí está la página web, el Banco Mundial, ¿verdad? Nos dan créditos, nos dan plata, a saber qué se hace con esa plata, ¿verdad? A saber qué se hace con esa plata. Formación de jueces, miren, aquí está la primera plana, todos los jueces de la Suprema Corte de Honduras, ¿ya? Y aquí vemos en la plaza del Centro Cívico Gubernamental izando esa bandera que no es la bandera de Honduras, izando una bandera que lo que representa es un montón de agendas ocultas que vienen a deteriorar y a degenerar nuestra sociedad. Esa es la presentación que tengo para ustedes. Lo último que querría decir, voy a dejar de compartir, lo último que querría decir antes de que me puedan salir con preguntas, porque esto en realidad lo tenía preparado para una hora, me disculpo, pero me pasé un poquito, es en respuesta a todo esto, lo que tenemos es una propuesta que llevamos como iniciativa ciudadana. Ojo, no nos podemos emocionar, no ha pasado ninguna iniciativa ciudadana. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros le dábamos esto a un partido político, ¿qué creen? Se contamina. Entonces, no podemos llevar esto a un diputado de nuestra confianza o a un grupo de diputados, porque aunque los tenemos, no podemos mancharlo, lo vamos a decir de esa forma, sin ánimo de menospreciar a los políticos, pero es que tal vez a mí me dan un poco de lepra y no tengo las mejores impresiones de cómo se comportan y por lo tanto, bueno, esa animadversión me lleva a veces a no confiar en ellos. Y bajo esa falta de confianza decidimos, mira, ¿sabes qué? Pongamos esto en manos de Dios. Si debe llegar a la instancia de la discusión, belleza. Si no pasa la prueba, ya veremos si podemos ir a hablar con alguna bancada o podemos armar una bancada de diferentes partidos y de diferentes profesionales que crean en la familia, que crean en Dios, que crean en que lo más importante es salvaguardar el derecho de los padres y que volvamos a hacer el intento. Pero en este momento, en manos del Registro Nacional de las Personas están todas las 13.504 firmas que acuerpan esta iniciativa, que muchos de ustedes la firmaron probablemente en esas marchas en el año pasado, y que fueron más de 60.000, pero tuvimos que hacer un escrutinio porque las que están mal puestas de lado, manchadas, esas definitivamente no iban a pasar la prueba. Entonces, hoy por hoy, la Ley de Derechos Parentales que desarrolla el artículo 152 de la Constitución y que nos va a permitir reivindicar los derechos de los padres de familia a ser los primeros educadores de nuestros hijos, ya está en escrutinio en el Registro Nacional de las Personas. ¿Y qué tiene que acreditar? Como mínimo, el proyecto de ley tiene que acreditar 3.000 firmas, de las cuales, como les repito, llevamos 13.504. O sea, estamos pensando que si hay un descarte de una cuarta parte, de tres cuartas partes, nos quedaría una cuarta parte a salvo. Si nosotros logramos pasar esa prueba, sería la primera iniciativa ciudadana de ley que pasa la prueba. No han pasado las iniciativas de los notarios que querían hacerse notarios sin hacer examen. No han pasado iniciativas que tienen que ver con otros proyectos de ley. Eh, Hace poco creo que llevaron, bueno, no recuerdo cuál fue el último que llevaron antes que el nuestro. Creo que, el de las Islas del Cisne. Antes del nuestro está uno que pretende detener el proyecto ese de la cárcel, de la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne. Entonces, un tema ambiental. No sabemos, pero lo que les quiero decir es que era el momento para presentar esta iniciativa de ley, era la forma de hacerlo y hay que estar muy pendientes y vigilantes de si va a dar los frutos y si va a funcionar como lo tenemos esperado que funcione. ¿Qué busca la ley? Desarrollar, evidentemente, el derecho preferencial para que los padres podamos proteger a los niños, para que podamos proteger a la familia de cualquier ataque,
para que podamos involucrarnos en el sistema educativo a nivel de comités, a nivel de órganos de dirección, que podamos llegar con autoridad a las escuelas a poder vetar temas que tienen, digamos, esa ideología impregnada, etcétera, etcétera. Bueno, por cierto, les cuento que la propuesta educativa sexual que nosotros traemos es de una ONG, de una organización que se llama Enfoque a la Familia, que opera en Costa Rica. Ellos han tenido mucho éxito en Costa Rica y en otros países. Están en más de 70 países, los pueden buscar también a ellos en redes. Se llama Enfoque a la Familia y las guías se llaman Sin Excusas. Ahí lo ven ustedes, Sin Excusas. Entonces, esta es la guía de los facilitadores o de los docentes. Por ejemplo, solo para que vean, Enfoque a la Familia, ellos son los autores, ellos nos están dando esto gratuito. Lo único que nosotros tenemos, Focus on the Family se llama la organización, lo único que nosotros tenemos que hacer es llenar las encuestas de satisfacción y de estadísticas, porque ellos quieren tener una estadística de cuántas personas están siendo eh, educadas con este tipo de guías, con este tipo de material. Entonces, por ejemplo, Sin Excusas enseña los siguientes principios: la relación basada en el vínculo de fidelidad mutua dentro del contexto del matrimonio. O sea, la relación sexual es dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio no puede haber relación sexual. Abstenerse, segundo lugar, de la relación sexual fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de beneficio social, psicológico, físico. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio no tienen, no pueden tener efectos, o mejor dicho, tienen los efectos psicológicos y físicos perjudiciales. En fin, aquí ustedes se van dando cuenta de que estamos siendo propositivos, no queremos solamente decirle que no con el garrote al gobierno y decirle no sabes, no sabes, no sabes, no, sino decirle, mira, aquí hay algo bueno. Por ejemplo, la postergación y la pureza sexual, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos ir, por ejemplo, a un tema tan grave como la pornografía, nos vamos a la página 40. Si nosotros nos vamos a la página 40 sobre la pornografía, dice, es un mundo donde es tan fácil acceder al contenido sexual. ¿Cómo podemos mantener nuestras mentes puras? ¿Cuántos padres de familia no tenemos esas preguntas a la hora de nuestros hijos adolescentes o preadolescentes que están expuestos de manera muy, muy fácil a la contaminación de la pornografía? ¿Verdad? Antes había que conseguir una revista, esa revista ni siquiera venían al país, y eso de esa revista era una cosa pues allá, las cansadas, y que era un problema que uno decía, bueno, pues sí, ese niño tiene un primo que en Estados Unidos le regaló una revista y la llevó al colegio, ya una cosa muy remota. Ahora el celular es la pistola cargada, el machete afilado, el cuchillo peligroso de doble filo. O sea, están expuestos nuestros hijos. Tenemos que aprender sobre filtros, tenemos que aprender a controlar la navegación en Internet, tenemos que aprender a controlar los buscadores, tenemos que aprender a controlar los chats, el contenido que se introduce en esos chats. Bueno, entonces aquí me van a dar toda esta información, ¿verdad? Y evidentemente aquí hay casos que nos permiten a los educadores poder hablar del tema. Por ejemplo, aquí una nueva virginidad, sobre empezar de nuevo. Ya, no soy virgen, pero deseo cambiar y esperar hasta casarme. ¿Cómo puedo llegar a la segunda virginidad? ¿Cómo puedo empezar de nuevo? Bueno, explicarle, no se ha destruido todo. No te preocupes, si tuviste un problema, puedes empezar de nuevo. Puedes perfectamente volver a limpiar tu mente, a limpiar tu cuerpo, de forma que ya estés preparándote emocional y también intelectualmente para lo que se viene. De nuestra parte de Matrimonios hacia la Santidad, la invitación a ser consciente de lo que hoy hemos discutido y escuchado, ¿verdad? Que es una realidad que ya es latente en nuestro país y que tenemos que tomar partida para que, como se nos ha explicado hoy, no se introduzca ante la falta de atención que muchas veces tenemos por el día a día y que no sean otras personas las que escojan cómo educar a nuestros hijos y cómo vivir nuestra familia, nuestros valores, ¿verdad? Entonces, invitados pues a poder acuerpar todas estas iniciativas
y más que todo apoyar también con nuestras oraciones para que esta iniciativa de ley pues pueda tener éxito, ¿verdad? Muchas gracias, abogado. A todos aquellos interesados de poder compartir más o conocer más de las actividades que tenemos como Matrimonios hacia la Santidad, que nace como una iniciativa para las familias y especialmente los matrimonios que quieren vivir ese llamado, ¿verdad? A vivir santamente. La tercera semana de cada mes tenemos una hora santa para orar por los matrimonios. Esto lo hacemos en la iglesia San Martín de Porres. Empezamos con misa de 6 de la tarde, seguidamente la hora santa, dirigida especialmente para los matrimonios con un espacio y unas dinámicas especiales para ellos. Los 25 de cada mes tenemos un testimonio en la dulce espera, que es a través del Zoom. Rezamos el rosario y después tenemos un compartir de aquellas parejas que han pasado procesos de infertilidad. Esto como un espacio para todos aquellos matrimonios que están en esa lucha o en ese anhelo de tener descendencia, ¿verdad? El último de cada mes, como este lunes, tenemos una formación, esa puede variar, ¿verdad? Hoy tuvimos este tema tan importante y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Matrimonios hacia la Santidad, Facebook e Instagram, y suscribirte a nuestro canal para notificación de nuevos videos.